de 50 Hz. De 50 Hz. Tiene unas pérdidas en el hierro a la tensión asignada de 360 vatios. Pérdidas en el hierro, 360 vatios. Y unas pérdidas en el cobre a plena carga de 500 watts. Pérdidas en el cobre igual a 500 watts. Después le vamos a agregar ahí algo más cuando lo analicemos. Punto A. Calcular el rendimiento a media carga con factor de potencia 0,8. Nos metemos ahora a hablar del rendimiento. ¿Vieron ya el rendimiento, no es cierto? No me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo. Las curvas del rendimiento, ¿la vieron? ¿Cuándo era el rendimiento máximo? No. El análisis de las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre. ¿Seguro que no? Hagamos un supuesto de que no. Estas curvas. Acá tenemos, si representamos rendimiento, pérdida en el cobre, pérdida en el hierro, P sub 0, en función del índice de carga. ¿Vieron el índice de carga? ¿No? K sub 0. ¿Sí lo vieron? Me acuerdo. Las curvas no las vimos todavía. ¿Ah? Si vieron K sub C deben haber visto las curvas porque está dentro del tema de... ¿Ah? Si representamos esto, las pérdidas en el hierro en función del índice de carga es constante. Las pérdidas en el cobre varían cuadráticamente y el máximo rendimiento los tenemos cuando se igualan las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre a un determinado índice de carga K sub C. ¿No vieron nada de eso? No. Bueno, ya les explico un poquito. Bueno, entonces nos pide el punto A. Punto A, ya les explico sobre rendimiento a media carga con factor de potencia 0,8. Entonces me pide el rendimiento a un medio de plena carga, ¿sí? O sea, me está diciendo, cuando me dice media carga, quiere decir que K sub C es igual a un medio y coseno de phi, factor de potencia 0,8. La expresión del rendimiento es K sub C S coseno de phi sobre K sub C S coseno de pi más P sub 0 más K sub C al cuadrado, ¿sí? Por la potencia del cortocircuito, le vamos a poner ahí. Esa es la expresión general para el rendimiento. ¿La vieron? No. ¿No? ¿Qué es lo que es el índice de carga K sub C? El índice de carga K sub C es la relación entre una corriente cualquiera y la corriente nominal. Una corriente cualquiera por la que circula por el transformador y la corriente nominal. A esto se denomina índice de carga. Esto que está acá es el índice, o también por ahí se lo denomina como factor de carga. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahora? Me están diciendo que el rendimiento a media carga, me dice. Si es a media carga, significa que la corriente que circula por el transformador es la mitad de la corriente nominal. Eso significa media carga. ¿Está bien? Sí. O sea que el índice de carga, ¿cuánto sería? Un medio, ¿no es cierto? La mitad, 0,5. El índice de carga. ¿Está? Bien. Entonces, acá está, K sub C un medio. Y coseno de phi 0,8, claro, por acá me aparece el coseno de phi. Bueno, esto que está acá es la expresión general del rendimiento, en donde he puesto la potencia de cortocircuito. Acá la potencia de cortocircuito es igual a la suma de la pérdida.
a potencia de cortocircuito es igual a las pérdidas en el cobre. Más el hierro. No. Pérdidas en el cobre en estado nominal de carga. ¿Está? Pérdidas en el cobre en estado nominal de carga. Por lo tanto, yo que les dije acá, después acá ponemos pérdidas en el cobre, pero le vamos a agregar algo. ¿Qué es lo que me dice el enunciado con respecto a esto? Fíjense, lean el enunciado. Leámoslo, a ver, de nuevo. ¿Ah? A plena carga dice, ¿no es cierto? Fíjense, dice unas pérdidas en el cobre a plena carga de 500 vatios o watt. ¿Qué significa eso? Unas pérdidas en el cobre a plena carga. Pérdidas en el cobre nominal. Y pérdidas en el cobre nominal, pérdidas en el cobre nominal le vamos a poner. Esto que está acá es la potencia de cortocircuito. Esa es la potencia de cortocircuito. Bien. Por lo tanto, fíjense, venimos a esta expresión y tengo todos los datos. K sub C, ¿cuánto vale? 1 medio. S, ¿cuánto vale? 20 kVA. Coseno de phi, 0,8. Acá tengo lo mismo. P sub 0. Pérdida en el hierro. Y pongámosle acá igual a P sub 0. ¿Está? Era así, ¿no es cierto? Había mucha diferencia entre la pérdida en el hierro y la potencia de vacío medida con un instrumento. No, era muy pequeña. ¿Por qué? Claro, las pérdidas en el cobre, en el secundario, las pérdidas en el cobre, por acá, esta pérdida en el cobre es muy pequeña, que la podemos despreciar habitualmente. Acá me dijo que la calculáramos, bueno, pero estas dos son prácticamente iguales. Bueno, por lo tanto, puedo determinar el rendimiento perfectamente. Pero el fundamento es que la corriente en vacío es muy pequeña. Claro, no, y aparte de eso, son dos los fundamentos. ¿Cuál es el otro fundamento? Uno, que la corriente de vacío es muy pequeña. ¿Y qué más? Es I cuadrado por R. El otro fundamento es R. ¿Cómo es la resistencia de los bobinados? Muy pequeña. O sea que la corriente de vacío es pequeña y la resistencia del bobinado más pequeña todavía. ¿Ah? Bien. Bueno, resolvemos. Y ahora nos vamos a tener que meter un poquito ahí a interpretar el tema de las curvas estas, que seguramente lo irán a ver ahora, este tema, si es que no lo han visto el viernes, ahora seguramente. El punto B dice potencia aparente de máximo rendimiento. El punto B dice que calculemos la potencia aparente de máximo rendimiento. Ajá, ¿y eso qué es lo que es la potencia aparente de máximo rendimiento? Fíjense, el índice de carga, K sub C, ¿está? En la corriente sobre la corriente nominal. ¿Sí? Pongámoslo acá. K sub C y sobre y nominal. Pero si yo multiplico y divido por la tensión, ¿qué es lo que voy a tener? Potencia. En el numerador, potencia aparente a la que está trabajando el transformador, y abajo la potencia aparente nominal. ¿Está bien? O sea que estoy transformando el índice de carga, lo estoy expresando en función de las potencias aparentes. Pero me está diciendo que calcule la potencia aparente de máximo rendimiento. Bueno, entonces ahora acá nos tenemos que detener y tenemos que analizar esta situación. ¿Sí? Tenemos que meternos un poquito en las curvas, estas curvas, para poder analizar qué es lo que sucede cuando tengo el máximo rendimiento o dónde, en qué punto tengo el máximo rendimiento. El máximo rendimiento, fíjense, lo tengo acá en este punto. ¿Qué pasa ahí en este punto? Las Se pérdidas intersecta en la el cobre potencia. son iguales a Las pérdidas, en el cobre son iguales a las pérdidas P sub 0. las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro, Son hablemos iguales. en forma genérica, ¿no es cierto? Son iguales.
cuando se cumple que esas pérdidas son iguales, ahí es donde tengo el rendimiento máximo. ¿Está bien? Pero ¿cómo obtengo yo una expresión o cómo obtengo el rendimiento máximo? Y si tomamos la expresión del rendimiento, la expresión general esta, ¿sí? Esa expresión del rendimiento, entonces, ¿sí? Agarramos la expresión del rendimiento, lo derivamos con respecto al índice de carga K sub C e igualamos a 0, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que voy a obtener? La tangente Estoy hablando que estoy derivando la expresión del rendimiento. Si ustedes toman esta expresión y la derivan y la igualan a 0, estoy hablando que estoy en un punto o de máximo o de mínimo. Bueno, el rendimiento no hay un rendimiento mínimo, la curva no es que baja y vuelve a subir, la curva tiene un solo valor que es máximo. Entonces quiere decir que si derivo con respecto al índice de carga igualo a 0, voy a obtener un índice de carga que va a cumplir con esta relación. O sea que si nosotros derivamos esta expresión y la igualamos a 0, me va a quedar que una expresión en donde el índice de carga es igual a la potencia P sub raíz cuadrada de P sub 0 sobre la potencia de cortocircuito. Llego a esa expresión. ¿Está? Llego a esta expresión. Entonces esto que está acá, índice de carga, ojo, solamente para rendimiento máximo, no es un índice de carga cualquiera. Cuando el rendimiento es máximo, el índice de carga K sub C, ¿cuál? Este que está acá. ¿Cuánto vale este índice de carga? Este índice de carga vale P sub 0 sobre la potencia de cortocircuito raíz cuadrada. ¿Me explico? ¿Se entendió ese razonamiento? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces ahora, esto tiene que ver con la teoría de todo esto de las pérdidas que se producen. Fíjense, ¿por qué esta la representé? Esta P sub 0, ¿por qué la representé constante? Porque el índice de carga es la corriente sobre la corriente nominal. Quiere decir, si yo estoy variando el índice de carga, quiere decir que estoy variando la corriente. ¿Está? Y si estoy variando la corriente que circula por los bobinados. ¿Se modifican las pérdidas en el hierro? No. ¿Por qué? ¿De qué dependen las pérdidas en el hierro? ¿Depende? ¿No? ¿De qué dependen las pérdidas en el hierro? A ver, retomemos, ya hablamos de esto también. Las pérdidas en el hierro dependen del flujo que yo tenga, ¿no es cierto? Y el flujo que yo tengo depende de la corriente. ¿Por qué? La corriente circulando por la bobina. Fíjate que no. Fíjate que el flujo, ¿sí? Vos cuando tenés el ensayo de vacío, ¿ah? Cuando tengo el ensayo, a ver, principio de funcionamiento del transformador. Si el transformador está en vacío, yo tengo un flujo generado por una corriente de vacío. Cuando yo lo paso a carga, la corriente que circula por el transformador, el bobinado primario y el secundario, es la corriente de carga, ¿o no? Totalmente distinta a la de vacío. ¿Cambió el flujo? No cambió el flujo, o sea que no depende de la corriente. Depende de la tensión, ¿o no? Expresión de Bouchero. ¿Sí? Expresión de Bouchero. La tensión, o la FEM, como queramos, si despreciamos el R1 y el X1, vamos a hablar de la tensión. O la FEM, es lo que dice la expresión de Bouchero. Me dice que es igual a 4,44 por la frecuencia, por el flujo, por el número de espiras, ¿o no? El flujo depende de la FEM. Si despreciamos las caídas en R1 y X1 y estamos hablando de la PN1, de la tensión U1, este flujo depende de la tensión.
Es por eso que por más que cambie la corriente de carga en los bobinados, esta potencia P sub 0 se mantiene constante, porque el transformador está conectado permanentemente a la red a tensión nominal. ¿Se entendió? Y las corrientes, las pérdidas en el cobre, ¿cómo varían? ¿Qué es lo que es esto? Y esto es esto, ¿no? Una parábola, claro. Pérdida en el cobre I cuadrado por R. ¿Sí? O sea que es función cuadrática de la corriente. Claro, ahí sí depende de la corriente. Entonces este lado, nada más que este lado, no lo representamos porque no me interesa solamente para allá. Entonces esta varía en forma cuadrática. Por eso es que la representamos así. ¿Cuándo se da el rendimiento máximo? Cuando ambas pérdidas se igualan. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando el índice de carga vale este valor. ¿Está? Pero vuelvo a repetir, porque esto también otra cosa que confunden mucho. Agarran y le mandan, tienen que calcular por ahí cualquier índice de carga o lo que sea y le ponen esta expresión. No, esta expresión dice solamente para rendimiento máximo es válida. Para otra situación ya no vale. ¿Está? Porque esto, hemos llegado a esta expresión a partir de este análisis, a partir de derivar la expresión del rendimiento igual a cero, de igualar a cero. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces ahora, fíjense, esto que está acá, lo podemos, me dice, la potencia aparente de máximo rendimiento. O sea, ¿qué quiere decir ahora? Que si K sub C, yo acá lo puse en función de potencia aparente, pero ahora si me dice de máximo rendimiento, quiere decir que K sub C vale esto. ¿Se entiende? O sea que ahora acá le voy a poner la raíz cuadrada de P sub 0 sobre la potencia de cortocircuito. Entonces, acá vamos a despejar la potencia aparente de máximo rendimiento, esa, que sería esta que está acá, ¿no es cierto? Porque esta es la potencia nominal. Entonces, esta potencia aparente de rendimiento máximo, pongámosle acá, de rendimiento máximo, esa potencia aparente va a ser igual a la potencia aparente nominal multiplicado por la raíz de P sub 0 sobre la potencia de cortocircuito. Bien, ¿qué es lo que es la potencia aparente nominal? Entonces denominemos todo a esto, pongámoslo de esta manera. S nominal, para que no se confunda. ¿Está? Entonces acá, ¿qué potencia aparente? Esta es la potencia aparente nominal, siempre. S nominal. Bien. Ahora sí. Bueno, ahí está el punto B. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Qué es lo que no deben confundir? No deben confundir pérdidas en el cobre con potencia de cortocircuito. Cuando hablamos de pérdidas en el cobre, es porque estamos hablando de la pérdida para un estado de carga distinto del nominal. ¿Me explico? Pérdidas en el cobre. Y cuando hablamos de las pérdidas en el cobre en estado nominal de carga, a eso solamente se llama potencia de cortocircuito. Bueno, ¿y eso por qué también? Y lo van a ver en el ensayo de cortocircuito. ¿Por qué lo van a ver en el ensayo de cortocircuito? En el ensayo de cortocircuito hay que hacerlo a corriente nominal. Hay que generarle las condiciones nominales de funcionamiento con respecto a la corriente. ¿Está claro? Entonces, esa potencia de cortocircuito, esa pérdida en el cobre que están midiendo con el batímetro, es la potencia de cortocircuito en estado nominal de carga. Bueno, listo, vamos al otro punto. Punto C, rendimiento máximo cuando el factor de potencia es la unidad. Rendimiento máximo cuando el factor de potencia es la unidad. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos el punto C? Es que hay que calcular el rendimiento máximo
pero para un coseno de phi igual a 1. ¿Y cómo lo calculo ese rendimiento? Con la fórmula, claro, con la fórmula. Aplica El K sub C. rendimiento máximo, ¿a qué va a ser igual? A K sub C por S nominal por el coseno de phi, que vale 1, sobre K sub C, S nominal, coseno de phi, más P sub 0, más K sub C al cuadrado por la potencia del cortocircuito. Bien, ¿tengo todos los datos? Profe, el K sub C que utilizamos ahí, ¿es ese valor? Eso es lo que digo. Tenemos todos los datos, me falta el K sub C ahí, ¿o no? ¿Qué voy a poner en K sub C? Tengo el índice, ¿me dice acá el índice de carga cuánto vale? No, pero me dice que calcula el rendimiento máximo. ¿Y qué acabamos de ver? Que el índice de carga para el rendimiento máximo, ¿cuánto vale? Ahí. Este que P está sub acá. 0, Claro, potencia entonces el cortocircuito. índice de carga hay que calcular. Bueno, ya lo calculamos, ¿no es cierto? Recién. Entonces, K sub C, entonces acá para rendimiento máximo, entonces K sub C, raíz cuadrada de P sub 0 sobre potencia de cortocircuito. Bien, listo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Lo teníamos esos datos, profe? ¿Cómo? ¿Lo teníamos P sub 0 y Claro, mirá, Ah, no, P sub 0, por eso le puse esto, lo pusimos después, Sí, sí. aclarándolo, ¿no es cierto? Algo otro tema. Bueno,